Universo 25. Miles de eventos insólitos han ocurrido y siguen ocurriendo a diario en el extraño mundo en que vivimos. Historias reales, mitos, teorías de conspiración, leyendas urbanas inundan y enriquecen la cultura de nuestra especie. Le invitamos a acompañarnos en este interesante recorrido y a escuchar historias nuevas en cada episodio. Bienvenidos al Universo 25. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que nos escuchen. Quienes moderan para ustedes, Rubén Sojo y Francisco Galíndez. Y este es Universo 25. Bienvenidos al programa número 2 del formato largo, donde estaremos tratando un tema bastante interesante desde el punto de vista de las teorías de conspiración. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de el alunizaje. ¿Llegamos o no llegamos en el año 1969 a la Luna? Esperemos a ver qué nos dice nuestro compañero Rubén Sojo. A ver, Rubén, bienvenido. Buenas noches, Francisco. Un saludo a tu audiencia, que ahora la considero mía también. Y bueno, Nuestra placer audiencia, nuevamente estar nuestra contigo, audiencia, así es. compartiendo esta tertulia, donde, bueno, particularmente es algo que disfruto muchísimo y tu compañía, cuyas conversaciones siempre son de verdad que placenteras para mí. Igualmente, Mira, señor Sojo. yo de entrada afirmaría con mucha convicción de que sí, efectivamente, el hombre llegó a la luna y puso, y no solamente una vez, sino varias veces. Entonces, ya eso te dice por allí que yo no le doy ningún sustento a esas afirmaciones de la gente que habla de conspiración. Claro, pero fíjate que, bueno, en el caso particular de la teoría de conspiración de la Luna, eh, perdón, bueno, no de la Luna existe y está ahí, todos la vemos, o Sí. sea, así sean Algunos Bitcoin. algunos dicen que es artificial, ¿sabías eso? Sí, sí, claro, por supuesto, sí, sí. Bueno. Podemos utilizarlo como material para otro programa, porque de la Luna se dicen muchas cosas, o sea, de la Luna se dice inclusive eso, que es artificial, de que hay gente viviendo allá, o sea, hay una forma de vida habitando la Luna. Sí, sí. Bueno, entre otras cosas, o sea, sinceramente, inclusive dicen que tal vez una civilización anterior puso la Luna en órbita para favorecer de alguna manera factores climáticos en la Tierra, porque en algunas crónicas antiguas se dice en el tiempo que no había Luna, o sea, se habla de tiempos antes de la Luna. Si nos vamos al relato bíblico, Dios creó el sol y la luna en el proceso de 7 días donde le dio vida a toda la existencia. Entonces, bueno, puede estar chocando el relato bíblico con esa teoría también de la luna artificial. Pero bueno, como te decía, material para otro programa. En el caso particular de la teoría de conspiración de la luna, bueno, lógicamente surge por el marco histórico que se estaba desarrollando en los Estados Unidos. Estaba, digamos, de alguna manera el tema de la carrera espacial y la Guerra Fría en pleno. Y lógicamente, había un apuro por llegar a la luna, o sea, era un compromiso del gobierno, era un compromiso de los Estados Unidos con sus ciudadanos, y lógicamente interesaba que esa acción se completara mucho antes de que lo lograran los soviéticos. Entonces, lógicamente, digamos, las condiciones, el tema del desarrollo tecnológico de la época, le dio a creer a muchísima gente que tal vez no llegamos. O sea, digamos que la duda existe desde la misma situación y nace del seno de la duda de la gente que contempló el alunizaje en persona. Bueno, de ahí yo sacaría mi primer argumento para refutar a los conspiracionistas, ¿no? Porque normalmente cuando tú conspiras para algo, lo primero es que eso es secreto. Y uno de los grandes proyectos estadounidenses que no fue secreto fue la preparación para poner un hombre en la luna. Lo otro es que para
digamos que dentro de lo que es natural en una conspiración, es que se involucre la menor cantidad de personas posible, informadas, alguien que pueda, digamos, sacar al público la información acerca de la conspiración misma. Y mira, la cantidad de personas que estuvo involucrada en todo lo que fue la preparación para llevar un hombre a la luna es impresionante. Directamente entiendo que alrededor de más de 300.000 personas estuvieron involucradas en todo este proceso, entre gente que científicos que hacían cálculos, gente que construía el equipamiento, gente que trabajó en diferentes, digamos, áreas del conocimiento para hacer posible uno de los grandes logros en la historia de la humanidad, ¿no? Claro. El poder llevar un ser vivo ya fuera de la Tierra, que esté posado en un sitio fuera de la Tierra y que regrese con vida. Entonces, ya por ahí, un poco el tema de que haya sido una conspiración, mira, a mí no me hace como que mucho clic, por decirlo de alguna manera. Claro, bueno, en todo caso, como te digo, o sea, siempre, digamos, de la opinión pública es que surge básicamente la teoría de conspiración. No, no, La gente cuando no siente satisfecha, digamos, o siente que hay brechas en la versión oficial, va a tender, lógicamente, siempre a decir cosas como esta, decir, bueno, mira, la verdad no creo que hayamos llegado a la luna. Sin embargo, bueno, hay quien bueno, recopila, entiendo que un señor Bill Casey escribió un libro correcto. indicando eso de que nunca llegamos a la luna, y a partir de allí fue que se creó como que todo un movimiento, ¿no? En donde se sostenía que todo había sido una conspiración, incluso señalaban a Kubrick como la persona que había hecho todo este montaje peliculesco para simular dónde llegó a la luna. Sí, correcto. Bueno, en el Eh, caso de Bill Casey, el tema era que él trabajó en la NASA como escritor de bocetos técnicos y entonces ajá. él de alguna manera tenía la autoridad. Aunque él no tenía el conocimiento, la preparación previa para hacer ese trabajo, él fue contratado y cubrió esa actividad. Lógicamente, si de verdad esto es una conspiración, él va a ser desacreditado, como ha sido desacreditado inclusive Bob Lazar, que dio, digamos, muchos detalles acerca de otro proyecto secreto del gobierno norteamericano, y él ha sido desacreditado durante toda la vida e inclusive ha sido perseguido toda la vida por las cosas que dice. Entonces, bueno, si realmente él fuera un loco o fuera una persona que estuviera diciendo algo que es mentira, no estuviera al nivel de persecución que tiene hoy en día. Pero bueno, ese es otro caso. En el caso del tema de la luna, bueno, estaba el tema de Bill Casey y también se dice que Stanley Kubrick participó en el proceso. De hecho, hay una película de data reciente con Ron Perlman que se llama Los Caminantes de la Luna, Moonwalkers. Y esa, digamos, se refiere justamente a que Ron Perlman es un agente de la CIA que se ve le dieron la misión de ir a reclutar unos cineastas para que hiciera una película y lograr hacer el montaje del alunizaje. Entonces le dieron la misión de buscar a Stanley Kubrick en Inglaterra y resulta que Stanley Kubrick estaba ocupado haciendo la filmación de Odisea del Espacio 2001 y bueno, terminaron buscando otro director sustituto que le dio su punto de vista bastante pintoresco al alunizaje, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna manera es lógicamente una sátira de la teoría de conspiración. Digamos que la gente que sostiene que en efecto esto es una conspiración se basa en evidencias como que, por ejemplo, por qué está ondeando la bandera en la foto, se basan en el tema de por qué no se levanta polvo espacial con el tema del módulo, se basan en preguntas como, por ejemplo, inherentes a una piedra que salió en un grupo de fotos que tenía una C marcada. Eh, Entre esas cosas y digamos que también la misma constitución del módulo lunar
si tú la ves de cerca, ves las fotos, pareciera que fuera como un pequeño armatoste hecho con tape, con algunas piezas de aluminio bastante dóciles y en teoría la cápsula lunar pasó por los cinturones de Van Allen, donde los puntos de radiación son bastante altos y en teoría no debería tener una constitución tan, digamos, tan débil, porque si no, lógicamente los astronautas se iban a quemar, ¿no? Entonces, bueno, cosas como esta, digamos, ese tipo de dudas han siempre sondeado alrededor del hecho de que el hombre pisó la luna y lógicamente hoy en día todavía se mantiene. De hecho, también está apalancado sobre un documental francés que lo hicieron a modo de sátira, donde unos supuestos agentes de la CIA que declaraban en el documental que había sido el alunizaje totalmente falso. Lo curioso es que en algunos países donde se transmitió el documental lo transmitieron el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, a modo de sátira. Entonces, de hecho, utilizan, parece que la musicalización de ciertas escenas es cómica, digamos, todo haciendo alusión directa de que era un experimento social, de que era una sátira, pero digamos que el documento fue tomado, el documental fue tomado totalmente como cierto por una gran porción de la población. Mira, oyendo allí los primeros argumentos que escriben los conspiracionistas, entonces parece que la gran falla de la conspiración estuvo en la edición, porque esos elementos que Desde hablan luego. de esas cosas que aparecieron en batalla, entonces bueno, los responsables del gran fallo y que se diera a conocer la conspiración, entonces fueron los editores de esa gran película, ¿no? Mira, voy a ir un poco atrás en lo que tú exponías al principio en relación a cuáles fueron las razones de por qué Estados Unidos preparó esta conspiración. Y agarrándome de allí, eso mismo contradice el que haya sido una conspiración la llegada del hombre a la luna, porque ¿quiénes eran quienes más estarían interesados y en capacidad de refutar que era cierto la llegada de los estadounidenses a la luna? Los soviéticos, Los naturalmente. soviéticos. Claro. Y si tú lo comparas con el secreto más grande, digamos, que del siglo XX que manejó Estados Unidos y que trató de proteger, que fue el secreto de la creación de la bomba atómica, y los soviéticos pudieron acceder a ese y construir sus propias bombas atómicas. Entonces, no hay ni una sola, hasta donde sé, digamos, ningún tipo de pronunciamiento de ningún personaje político o científico de la Unión Soviética negando el alunizaje. Entonces, el alunizaje fue algo que, digamos, fue un impacto duro para los soviéticos porque ellos perdieron una guerra política y hasta cierto punto científica contra los norteamericanos, contra el mundo capitalista. Y a pesar de eso, como te decía, no he sabido de ninguna reputación de un alto jerarca de político de la Unión Soviética, ni de ningún otro, digamos, del área científica. Entonces, eso a mí me dice que echa por tierra en gran parte eso de la teoría de la conspiración del alunizaje. Es uno de los puntos de los cuales yo más me aferro para contradecir a los conspiracionistas, porque los más interesados en demostrar que eso fue una conspiración nunca se han pronunciado y han aceptado como un hecho cierto, me dice que realmente, efectivamente, es un hecho cierto. Claro, claro, en todo caso, digamos que el equipo espacial soviético también tenía las credenciales, lógicamente, después de haber puesto a Laika en el espacio y al primer hombre en órbita terrestre, para decir si era cierto o no, ¿no? Y digamos que en cierta parte suena con mucho sentido, suena de manera muy sensata todo lo que tú comentas. Sin embargo, bueno, digamos que hay los elementos que generan dudas, podemos ir, por ejemplo, repasando uno por uno, por lo menos el tema de por qué ondea la bandera sin el viento.
Mira, Adelante. sí, mira, todos esos argumentos de los conspiracionistas han sido refutados científicamente. El caso de la bandera, han dicho, mira, si se mueve efectivamente porque la mueven. O sea, ellos están en ese proceso de fijarla y la bandera la están moviendo, cambiando de posición. Pero una vez que la bandera es clavada y dejada allí y sale de las manos de los astronautas, deja de moverse. Ya no, entonces el viento de pronto, mira, se dieron cuenta, hay viento, cierran una ventana que nos está saboteando aquí la película y tal y qué sé yo, me suena como que, y me disculpa que me ría porque la idea era que le diéramos un tono algo serio a esto, pero de verdad que como no le doy No le das crédito. nada de crédito a esas versiones conspiracionistas, entonces termina pareciéndome un gran chiste y me disculpan si ofendo a alguien con mi actitud. Bueno, pero fíjate en algo, o sea, finalmente el tema es la duda que siembra ciertas cosas, ¿no? Lógicamente, para no asumir que hay una conspiración, porque de hecho, fíjate que esa conspiración, así tal como tú lo dices, de existir es una conspiración global, puesto que hoy en día ya los chinos también han puesto sondas en órbita, de hecho el vehículo chino ha estado en la zona oscura de la Luna. Muchas fotos han sido enviadas a la Tierra desde los módulos que están en la Luna e inclusive mucha gente ha hecho el análisis de los paisajes lunares y han hecho analogías donde comparan esas fotos de los paisajes lunares con fotos de repente de zonas desérticas en los Estados Unidos, así similares al Gran Cañón, donde sencillamente lo que pareciera es que hay una foto y un filtro sepia encima que le cambia el color digamos, al paisaje. Y eso de alguna manera, como siempre, va a generar más dudas. O sea, siempre y cuando haya alguien que analice de manera concienzuda una foto o cualquier elemento de evidencia, lógicamente que parezca no tener explicación, van a surgir cosas como esta. En el tema de por qué ondea la bandera, bueno, sencillamente la explicación oficial de por qué lo hace es que el cuadro, de hecho, la bandera no está puesta en un asta, sino es una especie de marco rectangular. O, por Correcto. ejemplo, en L, es un marco que hace un ángulo recto. Entonces, los astronautas deformaron la bandera, de hecho, colocándola en el sitio donde iba a quedar fijada. Y como se dice, la gravedad de la Luna es 6 veces menor que la de la Tierra, de hecho, la bandera siempre quedó en la misma posición. De hecho, quien desmiente esto lo hace argumentando que en el transcurso de varias fotos que se tomaron, aparece la bandera exactamente en la misma posición. De hecho, en una foto donde está la bandera sola, todavía se le ven los pliegues. Entonces, bueno, eso parece tener mucho sentido y no suena para nada descabellado, ¿no? O sea, eso Mira, suena como una explicación sensata para ese tema. hoy yo he visto videos donde efectivamente se ve que la bandera en una esquina, antes de que la fijen en una esquina, se dobla completamente como que si se estuviera moviendo el viento, pero la explicación es que efectivamente con los movimientos de la mano del astronauta se mueve también la bandera y hace, digamos que crea ese efecto como que si la bandera estuviese ondeando, pero tal cual como tú argumentas, una vez que la bandera es fijada, se mantiene en la misma posición y las diferentes tomas lo demuestran, pues. Los astronautas dejaron cosas allí que son verificables científicamente que están allí, no solamente con el hecho de que actualmente hay sondas que orbitan la Luna y toman fotografía, han tomado fotografía del alunizaje y muestran los sitios donde se hicieron los diferentes alunizajes. Hay una especie de espejo, por llamarlo de forma sencilla, que dejaron allí para que pudiera, digamos, desde la Tierra dispararse un láser y que el rayo rebotara y se hacen mediciones de cuánto tiempo tarda ese rayo en ir y venir a la Luna y en base a eso se verifica cuál es la distancia a la que está la Luna de la Tierra en ese momento. Entonces,
son este tipo de cosas que cualquiera que se documente bien y que tenga el conocimiento científico para hacerle la refutación a los conspiracionistas, mira, yo creo que no pasan la prueba de contraargumento que le dé cualquiera que esté bien informado y que tenga los conocimientos necesarios para darle una explicación con sentido, porque Correcto. en general los conspiracionistas son muy convincentes en sus argumentos, Claro, ¿verdad? es que Y muchas tienen, veces cuando tienen uno no cosas tiene que hasta cómo suenan refutárselo, comprobables. entonces mira, y suena con mucho sentido. Es así totalmente. De hecho, lo que tú refieres, digamos, para entrar un poco en romper el hielo nuevamente acerca del tema de la teoría de conspiración, hay un capítulo de Big Bang Theory donde los protagonistas hacen ese experimento desde la azotea del edificio donde viven Leonard y Sheldon. Sí, sí, sí. Ellos, ellos lanzan como un haz de luz desde ahí, calculando la trayectoria más o menos, el sitio, las coordenadas donde está ubicada la luna, de manera de justamente alcanzar ese espejo y obtener de vuelta el rebote. Claro, Ojo, corriendo el riesgo de hacer explotar la luna, acuérdate. Claro, desde el punto de vista desde el punto de vista de la serie, es una serie cómica, es una serie que no tiene digamos, ningún sustento realista. O sea, digamos que hay cosas realistas dentro del ambiente satírico de la serie, pero bueno, digamos, no es algo que porque sucede en la serie sea 100% verídico, ¿no? Eso no te lo digo porque lo diga la serie, que por cierto sí entiendo que todo, digamos, los elementos científicos que se incorporaban en la serie estaban basados en cosas reales. Ellos tenían sus asesores que le daban la información de Sí, claro, esas cosas había científicas para asesores ellos sacarla. científicos. Claro, había asesores científicos que inclusive se encargaban de dibujar las fórmulas y todo aquello, en las pizarras que eran las fórmulas con las que Leonard, Sheldon, Kutrupali Pero trabajaban. estos experimentos, aparte de estos cuatro amigos, lo han hecho una cantidad de científicos más reales e incluso, bueno, los astronautas también trajeron fotografías de esos equipos que dejaron instalados, instalaron equipos para medir sismos en la luna y tal, qué sé yo, el impacto del movimiento. Bueno, hay otra, de lo que hablamos antes del tema de quienes sostienen que la luna es un elemento artificial y que es metálico por dentro, está fundamentado justamente que hay unos sismógrafos en la luna que miden y en el momento que se produce un impacto por alguna razón y la vibración duró mucho tiempo y que ese no es el comportamiento normal 10 minutos, dicen que 10 minutos, sí, es correcto. Pero bueno, como tú dices, ese tema Sí, eso es de otro como, programa, ¿no? es correcto. De hecho, dicen que la vibración duró cerca de 10 minutos y que luego hicieron experimentos voluntarios donde golpearon nuevamente la luna digamos, de manera premeditada, y el comportamiento se repetía. Entonces, que hay bastantes, digamos, elementos digamos, de evidencia que tienden a parecer que la luna es un cuerpo por lo menos hueco, ¿no? Y pareciera que debajo del material que recubre la luna, que le da su color característico, parece que hubiese como una lámina metálica. Eso, bueno, son cosas que se dicen. Por ejemplo, fíjate que otro de los argumentos de la teoría de conspiración es que en el espacio no se ven las estrellas. Todas las fotos que se toman sobre la superficie de la luna no se ve ninguna estrella. O sea, tú te asomas en la puerta de tu casa de noche y si no está nublado ves las estrellas. Entonces, ¿cómo es posible que si estás en la superficie de la luna, donde estás, digamos, fuera de la atmósfera terrestre, no se vean las estrellas? Mira, entiendo que en principio, cuando tú estás posado en el lado no oscuro de la luna, estás recibiendo luz solar directa, ¿no? Es lo que yo entiendo, ¿no? Y bajo luz solar,
¿cómo es posible que vayas a ver estrellas? Nosotros no vemos estrellas aquí durante el día, eso lo estoy especulando yo, lo estoy razonando yo. Sin embargo, los expertos en fotografía lo que argumentan, y eso quien tiene que refutarlo, si es verdad o es mentira, es otro experto en fotografía, ¿no? Pero la razón es que para tomar imágenes con la nitidez que ellos necesitaban, recuerda que no eran cámaras como las actuales, las que llevaron los astronautas en la Luna, ellos tuvieron que hacer ajustes de captación de luz, el lente, para que tomara la mejor imagen de lo próximo. Entonces, eso hace que la luz que está distante no sea captada para nada por la graduación que se le hizo a la cámara. No he oído ningún experto en fotografía que refute ese argumento de la NASA. Entonces, eso me dice a mí que el argumento de los conspiracionistas ya por ahí está refutado con el argumento que nadie más ha venido a contrarrefutar, por decirlo de alguna manera. No hay ningún experto en fotografía que refute lo que dice la NASA y se ponga del lado de los conspiracionistas diciéndoles que eso que está argumentando la NASA no tiene ningún sentido. Entonces, yo sigo suscribiendo como cierta la explicación que ellos dan para decir por qué no se ven las estrellas en el fondo de la fotografía que se tomaron en Claro. la NASA, Bueno, de hecho, perdón, en la Luna. es correcto. De hecho, bueno, otro argumento también bastante interesante es el tipo de sombras extrañas que se reflejan en la superficie de la Luna cuando, digamos, está en, cuando se han tomado fotos y están los astronautas o están los módulos lunares posados sobre la Luna. Digamos que al parecer las sombras que se reflejan en la superficie no son regulares. Sí, he visto algo por allí también que dice que había más de una sombra. ¿Sabes? Que cuando recibes luces de diferentes ángulos, entonces se forma más de una sombra y es parte de lo que argumenta. Si la única luz que había allí era la del sol. Bueno, entiendo que el módulo lunar debe haber tenido algún mecanismo de iluminación de manera tal de que, digamos, ellos pudieran hacer el aprovechamiento de las tomas fotográficas apoyándose en una luz artificial adicional que pudiera ir con el módulo el módulo lunar. Entonces, o sea, no me parece que tampoco eso sea un argumento lo bastante fuerte como para decir que eso fue fraudulento, todo ese, o sea, no le doy tampoco sustento me parece un argumento sólido para Claro, sostener hay otro punto acerca de una roca que está en la superficie de la Luna, fue captada en alguna de las fotografías y tiene una C, tiene una C claramente yo lo he visto, sí. evidente sobre la superficie. De esa foto lo que se dice es que era sencillamente cuando se llevó el negativo, o sea, se dice que hay varias versiones de esa misma foto y en una de las versiones de esa foto el negativo le cayó una fibra. Claro, muy casualmente le cayó una fibra en forma de una C perfecta, lo cual, bueno, sería, digamos, sencillamente el principio de sincronicidad, pero bueno, otra de las cosas raras que han sido justificadas respecto al gran misterio del alunizaje, ¿no? Yo, digamos, viendo también otros materiales acerca de, digamos, que han hablado de la teoría de la conspiración, recuerdo haber visto en algún canal de otro creador de contenido que una de las cosas que se ponía en tela de juicio respecto al tema del alunizaje es que durante todo el programa espacial Apolo y en las, digamos, y en las misiones sucesivas, ¿no? En lo que vino después, el tipo de cohete que se lanzaba para llegar a la superficie de la Luna fue cambiado varias veces. Entonces, claro, tú pudieras decir que, bueno, de repente estás yendo a una versión distinta del cohete porque este tiene unas correcciones de diseño que hacían tal cosa o que mejoran tal cosa o que mejoran la propulsión o la aerodinámica, cosas así por el estilo. Pero lo curioso es que todo lo que han hecho los soviéticos desde el principio de su carrera espacial lo han hecho siempre con el mismo modelo de cohete. Entonces, lo que termina resultando raro es por qué si el tipo de cohete que se utiliza
digamos, alcanzar la luna por primera vez fue efectivo, porque las siguientes veces lo cambiaste? Entonces, bueno, eso no sé si has escuchado algo respecto No, a no, ese tema. no, es primera vez que oigo eso. Entiendo, bueno, no sabía que después del Saturno 5, que es el cohete que llevó a la primera misión de alunizaje, se había cambiado el modelo, el tipo de cohete, ¿no? Lo que sí es cierto y es que los soviéticos habían desarrollado una mejor tecnología desde un principio en todo este proceso. El programa anterior te mencionaba a la persona que era encargada del programa espacial soviético. Y bueno, algunos dicen que este señor, él fue quien inició realmente la carrera espacial y lo hizo de manera clandestina, porque el Partido Comunista no tenía ningún interés en invertir dinero en temas de viajes espaciales. Y él publicó un falso rumor de que Estados Unidos, el periódico soviético, de que Estados Unidos estaba preparando la puesta de un satélite en órbita. Entonces, esto se hizo público y se dio por cierto, y fue en ese momento cuando él dice que, mira, que le dice a las autoridades soviéticas, mira, nosotros tenemos que poner un satélite antes que ellos, porque a él lo llevan a hacerse jefe desde un programa de creación de cohetes efectivamente, pero no con el objetivo de carrera espacial, era más bien cohetes donde se pudieran montar una ojiva con cabeza atómica, qué sé yo, para tener los misiles estos intercontinentales. Y este señor realmente llevaba a la delantera en el desarrollo de ese tipo de cohetes. Ya cuando él forza la entrada a la carrera espacial, los soviéticos seguían en ventaja en cuanto al tema de desarrollo de cohetes. Realmente este señor, yo estuve viendo algunos documentales acerca de cómo fue la evolución del tema de los cohetes y cómo funcionan y cuáles son las consideraciones que hay que hacer. Y uno de los problemas que había con los cohetes era que la quema de combustible, porque ¿qué pasa? Que a medida que el cohete va perdiendo combustible y se mantiene la misma masa en cuanto a su estructura, eso hace que vaya perdiendo propulsión. ¿Qué hizo este señor? Él fue que ideó la creación de cohetes de varias etapas. Entonces, los cohetes soviéticos, este señor fue el primero en desarrollar esa tecnología. Y lo que te quiero significar con esto es que efectivamente los soviéticos llevaban la delantera en el tema de desarrollo de cohetes. Y en general, por eso es que ellos iban adelante en toda la carrera espacial hasta que Estados Unidos llega a la Luna. Como te comentaba en el programa anterior, hay quienes sostienen que fue realmente la Unión Soviética quien ganó la carrera espacial, porque siempre estuvieron adelante hasta el momento en que Estados Unidos pone nombre a la Luna. Ellos fueron los primeros en poner un satélite en órbita, fueron los primeros en poner un ser vivo, en sacar un ser vivo fuera la órbita, del espacio terrestre, fueron los primeros en hacer una caminata espacial. Antes de eso ya habían puesto un hombre en órbita a la Tierra. Fueron los primeros en poner una mujer fuera del espacio terrestre, en orbitar la Tierra. Y digamos que en una pelea de 12 rounds, los soviéticos ganaron los 11 primeros rounds y en el último minuto del round 12, que tenían para ganar la pelea, Estados Unidos les ganó por nocaut la pelea. Al final fueron triunfadores. Entonces, como decía Al Capone, si tú quieres saber quién ganó, mira quién quedó de pie. Entonces, de hecho, claro, a partir de allí, en la Unión Soviética, cuando Estados Unidos logra poner el primero y pone el segundo, el tercero, hubo un intento fallido y luego en total, no sé, creo que fueron 5 o 6 misiones que lograron alunizar. Llegó un momento de que los soviéticos dijeron, bueno, ya perdimos, aceptaron su derrota y no siguieron invirtiendo dinero en algo que realmente, el principal objetivo de todo esto era
una victoria política que estaban buscando ambos gobiernos. Entonces, Claro, finalmente era un tema ideológico de la lucha de sí, lo que es sí, la sí, prevalecencia del capitalismo sobre el comunismo sí, como sí, sí, sistema claro. político. O sea, mira las cosas que podemos lograr en comunismo, mira lo que podemos lograr Sí. en capitalismo y tal. O sea, finalmente esa es la pugna que realmente separó el mundo por mucho tiempo y que todavía lo Claro, separa, todavía nos separa. sí, sí. Eso, bueno, permitió avances científicos importantes, además de se pudo traer material desde la Luna para estudiarlo. Entonces, hay geólogos que han estudiado las rocas de la Luna y han escrito sus informes y tal, qué sé yo, las cosas que han encontrado en el estudio de la Luna, y a partir de allí se puede especular cómo se formó y todo lo demás, y los científicos tienen su mecanismo para hacer sus análisis y llegar a conclusiones pues, a partir de esos estudios que ellos hacen. Entonces, aquí tendríamos que incorporar también esos geólogos en toda esta conspiración, pues porque ellos sostienen que los estudios que han hecho sobre esas rocas efectivamente son rocas que no son del planeta Tierra. Claro. Claro, de hecho, bueno, de hecho vi por allí también en una información que está en internet que, información oficial, ¿no? Que en algún momento la sociedad de los terraplanistas demandó demandaba a la NASA porque por el tema de que supuestamente el tema del alunizaje era mentira. Entonces, bueno, lógicamente ellos también tienen otra parte de sus convicciones con respecto al tema de la Tierra plana, como muchas otras cosas que hemos tocado aquí, mucho material para otro Sí, sí, programa. seguro, Yo seguro. creo que para uno o dos programas tal vez el tema del terraplanismo. Este, ellos lógicamente dicen que también lo del alunizaje fue totalmente mentira. De hecho, bueno, en el caso de la cultura terraplanista, ellos dicen que nosotros vivimos bajo un domo y que sobre ese domo lo que hay es agua. Por lo tanto, un cohete, ni siquiera con un cohete por etapas, podría salir de la atmósfera terrestre porque el tema es que nosotros estamos debajo del domo. Entonces, bueno, al estar bajo un domo, no puede penetrar nada digamos, la atmósfera y por lo tanto no hay forma de que salga algo de aquí. Y bueno, ese es, digamos, parte del argumento de los terraplanistas, de las cosas que yo he visto en varios documentales y todo aquello. Pero eso es Este, una religión, porque me suena como a religión, ¿no? Todo eso que tú no, no, para estás... que veas que no, ellos son un movimiento sencillamente de gente que está convencida de que la Tierra es plana, o sea, que la Tierra es plana no es la concepción tal vez que pueden haber pensado los antiguos europeos antes de que Colón les dejara claro que la Tierra era redonda, ¿no? Pero digamos que ellos tienen unas formas muy convincentes de decirte y asociar símbolos para de alguna manera convencerte de que hay una conspiración con eso, de que las élites manejan que realmente la Tierra es plana, que te lo dejan ver en símbolos como por ejemplo el símbolo de la Organización Mundial de la Salud o el de la UNICEF, el de la ONU, perdón, el símbolo de la ONU, que el símbolo de la ONU te da, digamos, como un mapa, digamos, un mapa mundial ahí de forma elíptica. Y que bueno, y que lógicamente basado también en muchas cosas que datan del pasado, como por ejemplo aquellos mapas antiguos tal vez de mediados del siglo XVI, XIV, por allá, donde sencillamente dibujaban lo que conocían y lo que no conocían lo llenaban de bestias mitológicas. Entonces, bueno, se dice que los terraplanistas sostienen la idea de que no existe el tema de los polos, sino que sencillamente la Tierra es un disco que está sostenida sobre una masa de tierra, lógicamente mucho más extensa, y que está bordeada todo por un muro de hielo. O sea, el perímetro exterior del círculo es un muro de hielo, donde eso es lo que nosotros entendemos que es el polo sur. Por eso, como hay algo más allá de los confines del muro de hielo, se dice que por eso es que existe la conspiración de que en la Antártida, sobre el polo sur, no se puede volar. Hay países que de alguna manera ocuparon el sitio y no pueden, y nadie puede cruzar por ahí en un avión. Y bueno, eso da más pie todavía a muchas más cosas que se dicen. Ah, sí, pero cuando tú simplemente le dices, mira, ¿y por qué en el Polo Sur no se ven las estrellas polares?
y en el norte sí se ve, entonces ya ahí no sé cuál es su explicación, ¿no? Bueno, de hecho ellos tienen Incluso, toda... mira, yo creo que la primera forma de refutar a los terraplanistas, la forma más sencilla, sería preguntarle cuál es la razón de esta conspiración, porque tú hablaste de que el alunizaje fue un montaje y había unas razones por las cuales justificaba que se hiciera una conspiración para ese montaje. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual hay una conspiración para hacerle creer a uno que la Tierra es redonda? O sea, ahí de verdad que no he escuchado Bueno, ninguno que me dé un argumento que bueno, me no lo diga sé, o eso. sea, lo cierto es que como con muchas cosas, tanto el gobierno como la élite es culpable. Yo honestamente, o sea, yo, como te decía en el programa anterior, yo honestamente creo que hay cosas que sí se manipulan desde altas esferas que nosotros no Seguro, seguro, conocemos, seguro. que nosotros no vemos, porque de alguna manera, o sea, de algún lado salió esa información, o sea, esa información debe haber salido de alguna fuente legítima. Ahora, el tema es que realmente todo lo que está sujeto a teorías de conspiración es como dice la teoría de conspiración. Bueno, yo diría que no necesariamente. Hay cosas que sí, hay teorías de conspiración que inclusive se ha demostrado que son tal cual, pero en este caso digamos, del tema de la luna, del alunizaje, bueno, yo sinceramente te digo, tal vez pienso que sí, pero yo estaría muy abierto a escuchar digamos, más argumentos. Eh, Lógicamente hay cosas que van a sonar rebuscadas, explicaciones oficiales que van a sonar rebuscadas y lógicamente eso genera una brecha donde tú no sabes si creer o no. En teoría deberías aceptarlo, o sea, sí. De hecho, hay un artículo de cierto portal de internet donde hablaba de una persona, o sea, de hecho, en el tema de la teoría de conspiración del alunizaje, decía que aproximadamente el 6% de la gente que vive en los Estados Unidos, o por lo menos de los que fueron tomados para efecto del sesgo estadístico, no cree que realmente el hombre haya llegado a la luna y habla, digamos, cuenta la historia de una señora que falleció a sus 90 y tantos años y ella, digamos, era joven cuando el alunizaje y ella nunca creyó que realmente el hombre hubiese llegado a la luna. O sea, estaba convencida totalmente de que el hombre no llegó a la luna. Entonces, lógicamente, muchísima gente trae de esa época la duda y hay quien sencillamente las ha afianzado en el transcurso del tiempo, muy a pesar de las explicaciones, por más lógicas que sean. Sí, bueno, creencia no es posibilidad, solía decir mi papá. Em, eh, no sé, en Estados Unidos es una sociedad muy particular y donde tú ves que hay gente que de pronto es fundamentalista cristiano y hay otra que tienen religiones que dicen que venimos del espacio, otra que dice que Jesucristo después que vivió por allá en el Medio Oriente, cuando resucitó se vino a vivir a Norteamérica y cosas como esa que tú puedes decir que, por eso lo que quiero significar con esto es que es una sociedad bastante diversa en ese sentido en lo que la gente puede creer o dejar de creer, ¿no? Entiendo. Yo particularmente pienso que científicamente está suficientemente demostrado de que sí, efectivamente, el hombre fue a la luna, que fue más de una vez, que dejó allá cosas que son verificables. Ahorita se está retomando el interés nuevamente por viajes a la luna, quieren construir cosas allá. Y eso, bueno, ya ahí veremos cuando eso se dé. Ahorita yo me imagino que quienes adversan a Estados Unidos en cuanto a hegemonía en el poder estarían muy interesados en dejarlos en ridículo en cuanto a eso. Eso estoy especulando yo. Y Sí, esa gente hasta de ahora no se ha hecho, pronunciado en ese sentido y va a haber seguramente cuando ya sea normal los viajes a la luna, entonces allí podremos saber si efectivamente y en ese momento entonces yo, bueno, reconoceré que estaba equivocado y me disculparé con los conspiranoicos pasan a ser entonces los defensores de la verdad y yo simplemente sería un personaje más engañado
por esas élites que... por la versión oficial. Sería una persona más engañada por la versión oficial como sucede en muchos casos, ¿no? Fíjate Seguro, que seguro. en el caso digamos que vincula directamente Stanley Kubrick con el tema de la conspiración, se dice que Stanley Kubrick, él lógicamente al estar dentro de todo el entorno de Hollywood, él era, digamos, era bastante cercano al círculo de esta gente de los Illuminati, ¿no? Y por lo tanto, él, digamos, se deslindó de ellos digamos, a modo de venganza, él lo que hizo fue ir dejando pistas dentro de las obras que producía, dentro de las películas, películas como por ejemplo La Naranja Mecánica, como por ejemplo Odisea del Espacio, eh, esta otra película, El Resplandor, que por cierto la vi hoy repasando un poco el material para este programa. Y de hecho hay algo respecto a una obra por la que él fue premiado de manera póstuma, que es Eyes Wide Shut, la película que te refería en el programa anterior. Kubrick fallece muy misteriosamente, digamos, después de haber hecho esa película. No llegó ni siquiera a la postulación no llegó ni siquiera a la ceremonia de los Oscars, y la película fue premiada con un Oscar póstumo para él por el tema de que la película, digamos, tenía elementos que eran muy buenos. En esa película se muestra todo digamos, un rito masónico donde bueno, estaba en riesgo la vida de Tom Cruise, y hay otras cosas también alusivas a los temas de sexualidad, a los temas de drogas, a los temas de cómo se manejan justamente esos círculos de conspiración, no los conspiracionistas, sino los círculos de conspiración. O sea, cómo se codean esas élites para lograr las cosas que quieren, cómo desdibujan la realidad, y se dice que esa fue la razón por la cual Kubrick es de alguna manera eliminado y fallece misteriosamente justo antes del estreno de esa película. Porque reveló ahí en esa película, digamos, fue como la cúspide de las revelaciones en cuanto a todo el tema de lo que nunca debió decir. Y lógicamente a la élite no le gustó el simbolismo que había detrás de todo lo que estaba en la película. En el caso el alunizaje, se dice que las pistas quedaron en la película del Resplandor. Digamos que ahí el hotel, el sitio donde se graba la película, tú ves de alguna manera una presentación muy artística, digamos, de todos los escenarios, de las tomas de las cámaras y todo aquello. Y siendo Stanley Kubrick un perfeccionista, todo lo que estaba planteado en la película desde el punto de vista argumental y todo y audiovisual, lógicamente fue perfectamente planificado por él. Se dice que en la película Eyes Wide Shut, para que tengas más o menos una idea del nivel de perfeccionismo del señor, él hizo que Tom Cruise cruzara la puerta de una tienda 90 veces hasta que consiguió la toma ideal de ese momento. O sea, no le gustaron las 89 tomas anteriores y la vez 90 fue la que a él le gustó y esa fue la que se quedó en la película. Entonces, digamos que una persona que tiene ese nivel de perfeccionismo en una obra de tipo audiovisual, que digamos que queda en evidencia en esas películas, sobre todo en las antiguas, lógicamente no debe estar haciendo lo que está haciendo por una razón jalada de los cabellos. En la película del Resplandor, para retomar el tema del alunizaje, hay un cuarto, digamos, en el hotel hay cierta condición que al parecer hace que haya una especie de maldición en el sitio. Ahí se han cometido, digamos, varias atrocidades vinculadas a suicidios, enloquecimiento de las personas que estaban ahí y se mataron ahí entre ellos. O sea, de repente se presenta una situación donde llega un niño y ese niño estaba, de hecho, tenía un espíritu de otra persona que hablaba con él y que interactuaba solo con la mamá, y al niño lo veían así como raro pensando que era una invención de él. Sin embargo, él queda claro después de que era un espíritu con un consentimiento superior y con una noción de las cosas que pasaban más allá de lo que el niño veía.
Él no quería ir al hotel porque eso fue, digamos, una promoción que dan al personaje de Jack Nicholson desde un hotel donde estaba en Denver, lo mandan a Colorado, a las montañas, y entonces ahí él le tocaba encargarse de esa propiedad en el tiempo de temporada baja, que en el tiempo de temporada baja no hay turistas, no hay nada. El día que él llega, le dice el gerente del hotel que bueno, que mira, eh, este es el trabajo, este es el sitio donde vas a estar, velo, dile a tu familia que revise. La familia del personaje de Jack Nicholson eran el hijo y la esposa. El hijo, digamos, de alguna manera ya en sobreaviso de lo que iba a conseguir en el sitio porque le había dicho su amigo imaginario que no era imaginario. Y, y el jefe, Déjame, sí, seguro, permíteme ya, interrumpirte un momento, permíteme interrumpirte un momento porque adelante. de pronto hay gente que no ha visto la película y entonces, oye, estás bombardeando los spoilers, ¿no? No sé si de pronto vas a la referencia un poco de qué fue allí el elemento que dice que Stanley Kubrick estaba dejando una señal de la Bueno, falsedad de lo los cierto es documentales. que hay una escena particular donde el niño sale jugando sobre la alfombra. Esa alfombra fue dispuesta por digamos, por el estudio, es única y exclusivamente para la grabación de la película. Y eso tenía una fórmula, una forma, digamos, las formas que estaban dibujadas en la alfombra eran bien específicas, era una forma como hexagonal y digamos que de la forma del hexágono había como una especie de cavidad, como digamos una carretera o una vía que llegaba hasta la forma del hexágono por uno de los lados. Era, digamos, no era un hexágono cerrado, sino había como una salida y eso era lo que conectaba la figura con el resto de las figuras y tal. Se dice que eso sencillamente es una emulación de lo que es la plataforma desde la cual se lanzó el Apolo 11. Hay una escena donde el niño está jugando con unos carritos y sencillamente él está jugando y los deja organizados más o menos en la forma del contorno de uno de los hexágonos de la alfombra. En ese momento llega desde alguna parte, desde una de las habitaciones en el sitio donde él está jugando, llega una pelota blanca que cruza justo en el medio de los carritos que estaba jugando, por los que estaba jugando el niño. Llega una pelota blanca hasta ahí. Bueno, puede ser una referencia a hey, algo pasa con la luna, ¿no? Porque si digamos que la figura de la alfombra emula la plataforma de alunizaje, esa pelota blanca fácilmente puede representar la luna, ¿no? El tema es que dentro de la trama es significativa la habitación 237. Originalmente, en el libro de Stephen King, en el cual se basa esa película, la habitación no era 237. Y Kubrick para la película la cambió a 237. Entonces se dice que esa es la segunda referencia que hace evidencia al tema lunar. ¿Por qué? Porque hay 237.000 millas entre la Tierra y la Luna. O sea, de hecho, te deja la figura ahí como en millas, o sea, en millas y no expresada en kilómetros, ¿no? Pues serían 340 y tantos miles de kilómetros. Y hay una palabra que está escrito en el cartón donde está la llave que digamos que se puede entender como que la luna está a 237. Entonces, bueno, de alguna manera son referencias en las que las personas que se han dedicado a buscar, digamos, las pistas, la evidencia de lo que supuestamente está ahí, se han basado para decir, en efecto, esto es. Además de que el niño en una escena tiene puesta una camisa, un suétercito que tiene el cohete y dice la misión Apolo 11, dice Apolo 11. Ese suéter tampoco está en la trama original de la serie, perdón, de la novela. No está en la trama original de la novela que el niño estaba vestido con un suéter que dijera Apolo 11. Hay digamos, otro de los elementos que también vincula el tema es que el personaje principal, el personaje de Jack Nicholson era un escritor y él supuestamente se iba a tomar ese tiempo que iba a estar allá cuidando la propiedad para escribir, ¿sí? Digamos que su trabajo era escribir y él iba a tomarse el tiempo para escribir. Y por alguna razón del destino, digamos, o por la influencia maléfica que había en ese sitio, él escribió una sola oración
y de esa oración llenó todas las hojas que él documentó. O sea, todo lo que escribió estaba arreglado de diferentes maneras, los párrafos eran como especies de diálogo, pero todo decía la misma oración, todo exactamente. Y la oración empezaba por la palabra inglesa all, que es ALL, pero que si tú lo ves escrito en una máquina de escribir, también se ve como que fuera A11, haciendo referencia lógicamente al proyecto del Apolo 11. ¿Ves? Hay un detalle adicional que yo capté en la película, yo digamos la vi estando pendiente de ver qué cosas podía identificar y si era cierto que hay elementos que al parecer tienen cierta significación allí con los temas de conspiración. Y hay una escena particular que es la primera vez que el niño se ve un par de espantos que aparecen en el hotel. La primera vez que él lo ve, él las presiente unas niñas que salen ahí, y cuando él se voltea y las ve, en la toma, que era una toma totalmente abierta, donde se ven las niñas, se ve la puerta, se ve un cartel de salida y se ven ciertas cosas que están en la pared en el ambiente, en la esquina hay un cartel, en la esquina de esa escena hay un cartel que destaca con la palabra monarca. El proyecto Monarca, que es un proyecto también que es parte de la cultura tradicional de la conspiranoia, es el proyecto que utilizaba ciertos alucinógenos, combinaciones de químicos para ver cómo podían alterar el estado de conciencia de una persona tratando de fabricar un suero de la verdad. De hecho, a este proyecto sometieron a muchísima gente que de manera involuntaria, o sea, ellos no sabían que estaban bajo un experimento, y eso fue un experimento que manejó la CIA por muchos años. Entonces, bueno, digamos cosas que pueden haber sido sencillamente, como yo digo, parte del fenómeno de la sincronicidad, o que tal vez sí esconden un mensaje detrás de ciertos eventos. Ahora, bueno, yo de toda tu exposición, yo tengo una pregunta. Kubrick en algún momento manifestó públicamente de que lo del alunizaje pues, había sido un montaje, qué sé yo, o era eh, un, Un fake, un era hoax. partícipe de esa teoría Bueno, lógicamente, mira, yo conspiranoica. te voy a decir, Porque a mí, no, si de no ser así, a mí lo que me dice es que Kubrick era un gran admirador del programa espacial. Y eso me hace más sentido que lo otro que expone, que me suena como más rebuscado. Pues, porque bueno, lo mira, que sí, pasa es que, el tipo está muy orgulloso del logro y mira, hace referencia allí al Apolo 11, hace referencia a la plataforma de lanzamiento, hace referencia a la Luna. Entonces, es una lectura que también fácilmente podría darse. claro, lo que pasa es que fíjate que recuerda lo que te estoy diciendo, o sea, se dice que Kubrick, o sea, lo que se dice, yo sinceramente, con mucha responsabilidad, tengo que decirte a ti y a toda la audiencia, no conozco todo el trasfondo, digamos, de la personalidad de Kubrick, no sé si de repente en algún momento hizo algún tipo de declaración acerca de alguno de estos temas, pero lo cierto es que inclusive en la película de La Naranja Mecánica, donde agarran a esta persona y la someten a un tratamiento, no sé si viste la película, hay una parte donde someten He intentado verla varias veces, pero es una película que yo realmente no le encuentro, o sea, demasiado profunda para mí. bueno, Vamos a decirlo. el tema es que hay un personaje que digamos que es como el líder de esa banda de maleantes que estaba en Ajá. Londres. Uh-huh. A él como que lo preparan para que se reinserte a la sociedad y lo someten a una serie de torturas. Una de las torturas era que le mantenían los ojos abiertos y le ponían había una persona allí poniéndole gotas en los ojos para que no se le secaran, mientras él estaba viendo una película. Entonces se dice que eso y muchas otras cosas que pasan particularmente en la película hacen referencia a este otro proyecto, que es el proyecto Monarca. Como te digo, muy casualmente sale un póster del proyecto que dice la palabra monarca muy grande. No sé qué era el resto del texto porque no se distingue. Por lo menos yo no lo distinguí, pero habla, o sea, dice monarca, o sea, lo dice clarito. Entonces, bueno, si realmente eso es una referencia, no es una apología justamente a esos proyectos, ni al proyecto espacial, ni al proyecto Monarca, sino sencillamente sí parece como una nota de protesta
como dices tú, una especie de código Da Vinci entremezclado en el arte de la película. Yo, sinceramente, yo sí creo digamos que la gente puede expresar su arte y dejar simbología allí para darte a entender cosas que no te las va a decir explícitamente en público. Si realmente Stanley Kubrick estuvo involucrado en una conspiración de estas dimensiones, lógicamente él no lo podía decir. Si lo decía, lo iban a eliminar. Mira, sin embargo, él, por lo que tú me estás contando de sus características como director, el tipo saboteó deliberadamente todo ese proyecto, esa conspiración, porque todos esos fallos que argumentan los conspiracionistas son fallas del director. Entonces, mira, el tema de la fotografía, el tema de ¿cómo se llama? Cuando nos referimos a los elementos no vivos que están, la escenografía. La escenografía. Mira, el tipo cometió muchas fallas y no es coherente con esa característica de director perfeccionista que tú describes. Entonces, o estaba saboteando desde un principio deliberadamente todo el proyecto, o realmente no era un director en ese momento que era tan perfeccionista como luego terminó siendo. Entonces, son las cosas que un poco no se traen a cuenta al momento de exponer todas estas teorías. Claro, no, tal vez no se hace la consideración de todos los factores. O sea, ciertamente eso también echaría por tierra abiertamente por lo menos la participación de Kubrick dentro del Mira, proceso. y una persona que es así, aún dándole credibilidad, diría, mira, yo no haría una mamarrachada como ese, sí, como dijo el señor González González, si eso lo hubiese organizado yo, mira, los resultados hubiesen Pues, sido. hubieran sido diferentes, claro, seguro. Seguro Se que sí. cubriría y asumiría esa postura. Para él debió resultar ofensivo que lo asocien a esa mamarrachada, ¿no? Digo yo. Claro, bueno, se dice también que, digamos, inclusive en la sátira, la película satírica de Ron Perlman, se dice que ellos, o sea, que buscaban a Kubrick justamente por esa habilidad que tenía desde el punto de vista de la fotografía de la película, porque él tenía como una técnica innovadora en cuanto al tema de ambientación de espacio. Entonces él tenía una técnica especial donde él hacía digamos que la escenografía se viera muy realista y eso era lo que ellos justamente necesitaban para el proyecto, lógico, o sea, tú necesitas venderle a toda la humanidad que el hombre está pisando la luna. Entonces, ¿a quién te tienes que buscar? El mejor director que haya en este mundo para hacer que eso sea realista. Y también se dice que, bueno, que si bien es cierto eso, Odisea del Espacio 2001, digamos que plantea imágenes y una postura, digamos, artística de lo que es el espacio que difiere mucho de lo que es las imágenes y todo lo que se vio del alunizaje. Por eso también, de alguna manera, en el sentido más simple, pudiera echar por tierra el que definitivamente no fue un montaje cinematográfico. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sencillamente eso no lo dirigió Kubrick. Entonces, por eso se toma esa resolución. Oye, y ahí, bueno, hay otra cosa colosal y es que la KGB tenía expertos en fotografía que llegaba y tomaba esa foto con los aviones espía y después de esa fotografía podían deducir fácilmente qué era lo que tenían ahí, dónde tenía Estados Unidos su base militar y esas cosas que alojaban allí. Sin embargo, no eran capaces de hacer un análisis para refutar y decir que todo eso es un montaje que no era cierto. La única cosa que está demostrado en que los conspiracionistas de los mensajes tienen razón es que la transmisión no fue en vivo, las imágenes no eran en vivo. Es lo único que ellos tienen razón porque esas imágenes tenían un delay, el sitio de recepción de la transmisión estaba en Australia y de allí se retransmitía a los Estados Unidos. No existía, digamos, la tecnología de hoy en día que permitiera hacer una transmisión con digamos, en los tiempos de retraso menores. Incluso no sé si las imágenes que realmente llegaban al público
no habían sido antes editadas por las personas encargadas de la recepción. ¿Y Y bueno, cuánto, y hay cosas. tienes idea de cuánto más o menos era ese delay? Porque yo no había escuchado eso nunca. Mira, no con certeza no te sé decir cuánto era el tiempo de delay o si las imágenes primero eran editadas antes de transmitirlas a través de la televisión, pero efectivamente eso sí es algo que ha reconocido la NASA, de que la transmisión no era en vivo, pasaba por una estación de recepción en Australia y eso demoraba un tiempo en llegar a Houston, que era de donde se estaba, era el centro de control de la misión. Entonces, obviamente, un retraso. Entiendo. Sí hay elementos que alimenta de los que se pueden nutrir los conspiracionistas, y es que gente que ha tratado de hacer investigación, de buscar, porque las imágenes que se vieron en televisión no son todas las que se tomaron durante la misión. Y esa cinta, la NASA dice que, mira, se perdieron porque ellos no le dieron la importancia histórica que pudo haber tenido esa cinta, lo que es curioso, ¿no? Porque hasta la grabación del músico más pendejo está en el archivo creo que lo guardan en el archivo del Congreso o algo así, que es donde guardan. Pero seguramente sí deben existir esas imágenes, pero no quieren darle acceso al público a lo que estaba allí, no sé, de pronto Bueno, te no es. voy a, y de verdad, bueno, me disculpa la audiencia con el tema de los spoilers, te voy a dar un pequeño spoiler acerca de eso. Y es que aparentemente los primeros, digamos, los primeros hombres que caminaron en la luna, por lo menos en esta civilización moderna, Ajá. ellos al parecer vieron cosas, vieron algo en la luna, seres vivos en la luna que ellos no, lógicamente Es no parte de lo esperaban que ver. se dice. Claro, entonces, lógicamente, esa cinta tienen que haberlas editado y cuidado, ojo, o sea, cuidado y si no, eso no se planificó tal cual, digamos que ellos pudieran hacer la retransmisión a través de Australia de manera de que de tener el tiempo para editar las imágenes el tiempo suficiente, porque eso también tiene que haber estado premeditado, ¿no? Porque si no hubiesen Claro, colocado esa estación claro, de claro. recepción en cualquier otro sitio. Sí, sí, sí. Este, Y donde se cuidan tantos detalles, imagínate, van a permitir que una bandera ondeando bien que le tire por tierra. Pues. Claro, así es. Entonces, bueno, finalmente, digamos que ese tipo de cosas justamente son las que dan pie a que definitivamente los gobiernos sí ocultan cosas, como por ejemplo se habla del Sin tema duda, de sin los, duda, sin duda. como se habla de un supuesto acuerdo que existe entre las razas extraterrestres y los Estados Unidos, digamos, donde ellos sencillamente van a mantenerse en un estado neutral hasta tanto la raza humana esté preparada para aceptar la existencia de ellos. Todo es posible en este mundo, o sea, también sería Sí, sí, algo, seguramente. es algo impensable que en un universo que se estima es tan grande, el único planeta habitado y con seres vivos inteligentes sea este. Y además que nosotros somos la especie más inteligente y somos la especie que causa las guerras, somos la especie que contamina y somos la especie que está causando su propia autodestrucción. Entonces, bueno, eso, yo creo que a lo mejor eso es un peso de ser digamos, la especie predominante del planeta. Bueno, mira, ahí tela que cortar en estos temas de las conspiraciones, ¿no? Pero estos otros señores que afirman cosas como esta, bueno, están por lo menos en la acera opuesta de quienes niegan el alunizaje, porque imagínate, si tenemos contacto con civilizaciones extraterrestres tan avanzadas, el que nos den información de cómo llegar a la luna, eso debe ser como que sea piece of cake, como dirían los gringos. Claro, sí. O sea, algo pan comido, porque si realmente ellos tienen ese tipo de relación con esa gente, algunos dicen que la tecnología Steele se la dieron los extraterrestres, los aviones estos espías que no los detectan los radares, no sé cómo Es decirlo. correcto. Sí, de Y hecho bueno, se dice eso y se dice digamos que el inicio de esa transferencia de conocimientos entre la tecnología extraterrestre y
lo que tenemos hoy. O sea, y digamos, esa transferencia de conocimiento de los extraterrestres a la gente de la Tierra fue involuntaria porque se derivó todo del accidente de Roswell. Entonces, el accidente de Roswell, digámoslo, el equipo de investigadores que se encargó de levantar todo digamos, el accidente, lo que hizo fue hacer ingeniería inversa de muchos componentes que ellos se consiguieron allí. De hecho, entre las cosas que consiguieron, se dice que había cierto material, digamos que era como el panel de manipulación de la nave, que era hecho de un metal que cuando lo apretaba se arrugaba y después volvía a su forma original. Era como un material Mira, con memoria. aquí hay alguien que te quiere saludar, Francisco. Disculpa la interrupción. Oki, dale un saludo a mi amigo Francisco. Hola, Poki, saludos. Boki, Boki. A Boki, Boki. Bueno, Sí, mira. bienvenido, Boki, a Universo 25. Bueno, este va a ser nuestro fan número 1. Bien, perfecto. Mira, ciertamente, ahí, como te decía, mucha tela que contar con esto de la teoría de las conspiraciones. Yo sí percibo que la gente los que sostiene estas teorías tiene en muchos casos argumentos muy sólidos para tratar de convencer al resto de que efectivamente lo que ellos plantean es así. Efectivamente, yo creo que sí, el poder oculta muchas cosas y bueno, muchas de esas cosas han quedado se han hecho públicas luego en el futuro y demuestran que sí, efectivamente hay muchas cosas que están ocultando la gente que maneja el poder en el mundo. No Los que obstante, manejan el poder tras bastidores, correcto. sí, sí, sí. Y bueno, a veces no tan tras bastidores, sino que lo dejan en evidencia. No sé hasta qué punto quienes dan la cara como, digamos, que regentan el poder, lo hacen simplemente porque son marionetas de quienes están detrás. En muchos casos es evidente que los políticos están al servicio de alguien más poderoso que ellos, quienes son los que nos muestran a nosotros que ellos son los que manejan el poder, ¿no? Entonces, en general, como algunas otras cosas, yo eh, no descarto totalmente que sean ciertas algunas teorías de conspiración, pero no es algo que tampoco me trasnoche, me cause perturbación porque yo tengo que buscar mecanismos de enfrentar cualquier tipo de adversidad que se presente y hay algunas que pueden ser supuestas, ahí como algo que me pueden vender como una amenaza latente, que puede ser cierto o no. Entonces, el que me genere angustia, algo que puede ser cierto o no, no le veo mucho sentido, ¿no? Hay una frase que utiliza mi hermano que dice que uno debe estar preparado para eso. Cuando se refiere a algo que puede venir, dice que, bueno, uno tiene que estar preparado para eso y para lo que venga. Entonces, o cuando llegue al puente lo cruzaremos, pero no, realmente no me genera, digamos, una perturbación el hecho de que muchas cosas que se estén haciendo por tras bastidores, eh, la gente que mueve los hilos a nivel mundial o que quiere imponer un nuevo orden o qué sé yo, que tiene sus razones para hacer las cosas que hace. Yo, bueno, lo más que puedo hacer es cuidarme bajo la presunción de que algunas de estas cosas puedan ser ciertas y bueno, tomar ciertas precauciones, pero más allá de eso, soy un defensor de la lógica de las situaciones o de los planteamientos y por eso me acojo más al método científico y tengo más confianza en lo que dice la gente que ha trabajado por la ciencia. Claro, hoy en día se desvirtúa mucho la seriedad
de cualquier trabajo en cualquier área de conocimiento, porque hay muchos intereses que pueden estar prelando sobre eso y bueno, y mueven hacia allá. Sin embargo, a través de la historia de la humanidad, también se han demostrado casos que siempre hay gente que tiene el conocimiento científico y que cree en el bien de la humanidad. Hay un caso que te lo comento brevemente. El científico que expuso al público que la gasolina, los autos a gasolina estaban generando contaminación por plomo, fue un señor que contrataron las compañías automotrices y de pintura de esto y todo lo demás para que argumentara lo contrario, de que el plomo presente en estos elementos químicos no era contaminante para la atmósfera. Y este señor, tras sus estudios, por los resultados que él presentó, lo despidieron. Y ese despido lo hizo ir a buscar las evidencias y a exponerlas. Y no fue un trabajo sencillo porque ya él no tenía detrás el poder de las corporaciones para que lo ayudaran a demostrar. Estas corporaciones más bien querían dejarlo como normalmente dejan a quienes tratan de enfrentarse a esta gente, en ridículo, someterlo al escarnio público y qué sé yo. El señor se fue a la Antártida y sacó muestras de hielo de una profundidad a la cual no había tenido acceso, contaminación del mundo moderno, porque ¿sabes? Se van creando esas capas de hielo y tienen muchos años de antigüedad, no han tenido contacto con la atmósfera, y demostró que en esas muestras de hielo no había el grado de contaminación de plomo que había en las muestras de hielo que estaban expuestas a la atmósfera, y que esas capas de hielo se habían creado a partir de ciertos años hacia atrás, que coinciden con la invención o la los llegada motores la llegada de la era industrial, que esencialmente es lo que estoy comentando. Entonces, bueno, desviando un poco del tema, lo que quería significar con esto es que hay gente que tiene los conocimientos y las ganas y que apuesta al bien de la humanidad. Hoy en día yo veo que hay documentales donde están, digamos, recuperando la imagen de Tesla como científico, porque fue muy desprestigiado en su momento, porque no era un hombre que estaba en la onda de que el avance se utilizara específicamente para hacer dinero, sino para mejorar nada. Pero bueno, está siendo reivindicado por mucha gente que es ha correcto. estudiado para atrás y ve que, mira, a pesar de que toda esta gente quiso desaparecer a Tesla de la historia, y cuando imagínate que hay una anécdota, no sé si la conoces, que a Albert Einstein le preguntaron que qué se sentía ser el hombre más inteligente de la Tierra, y él dijo, pregúntenle a Tesla. Eso ya te decía Que había un que reconocimiento era de pares. sí, un reconocimiento de que era un hombre Brillante. brillantísimo. Y hoy en día, mira, se le reconocen que los mayores inventos del siglo XX no hubiesen sido posibles sin los estudios de Tesla, pues. Y yo, como te digo, prefiero apostar al optimismo, pues. Yo creo que en general en el universo, en esa búsqueda de equilibrio, hay ese contrapeso entre el bien y el mal, y así como el mal tiene diferentes frentes de batalla, también lo tiene el bien. Entonces, un poco yendo al plano espiritual, y por eso ese sistema de creencia que yo tengo me impulsa a ser optimista en cuanto a que ese equilibrio es necesario en el universo, porque si una de las dos fuerzas triunfa totalmente, implica un colapso. Entonces, Implica la ya creo que, desaparición del todo, claro, tiene que existir el me balance. fui me fui a algunas profundidades que de pronto serían tema Sí, para otro programa. y no para uno, para muchos otros. Entonces, bueno, perfecto, Rubén. Bueno, entonces fíjate, yo creo que hoy, el tema de hoy ha sido lo suficientemente interesante, digamos, para todos. Yo creo que hemos dado por lo menos los argumentos para que por lo menos exista un análisis racional acerca de si todo lo que se dice es cierto, la versión oficial o la versión de la teoría de conspiración, puesto que
pienso que lo más importante es que cada quien, digamos, analice cuál de las dos versiones en primer lugar es más fiable, qué cosas se deben creer y qué cosas no, porque muchas cosas que aunque parezcan difíciles para el entendimiento de, digamos, de un ser humano corriente que a lo mejor nunca ha leído acerca de astrofísica o algo por el estilo, sencillamente es llevarse la solución a lo más simple. O sea, ¿qué es lo más simple? Bueno, lo más simple es que lo más probable es que haya sucedido es que sí, el hombre pisó la luna. Ahora, que se contó toda la verdad acerca del alunizaje, eso sí, no, de eso no estaría yo tan seguro. Pero lo cierto es que, bueno, siempre van a surgir teorías, siempre va a surgir gente que tiene o parece que tiene, digamos, toda la autoridad para poder expresar que en efecto tiene la razón y, lógicamente, mucha gente que desconoce realmente los argumentos científicos por los cuales se dice que las cosas son así, pueden tender a creer ciegamente sin buscar justamente ese basamento científico. Yo particularmente soy de las personas, digamos, hablando un poco más en el tema personal, así como tu reflexión final, eh, yo, digamos, soy el tipo de persona que sencillamente siempre va a buscar entender las dos partes para ver cuál es la que se hace más sensata. Puede ser que la más sensata no sea ni siquiera la justa o la verdadera, pero bueno, o sea, es sencillamente un tema de buscar el equilibrio y, y entender cuál es la que realmente se ajusta más a lo que debería ser, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente uno se inclina por creer o no en una de las posturas. Desde el punto de vista de, digamos, de la creencia general, yo pensaría que cada quien debe hacer su juicio respecto a los temas de las teorías de conspiración. Siempre es importante escuchar mucho acerca de las argumentaciones que dan las personas que sostienen estas teorías, porque ahí puede haber elementos de verdad dentro de las muchas cosas que se dicen, que muchas veces, si somos, digamos, honestos y somos un poquito más analíticos, son matrices de opinión que se liberan en cualquier medio para sencillamente mantener a la gente ocupada en ese pensamiento y distraerla de las cosas que realmente son importantes. Por ejemplo, si tú tienes una serie de personas metidas en un movimiento que plantea una posición digamos que es antípoda a la teoría científica, esas personas se van a concentrar en demostrar que eso es así. Entonces, en ese proceso de demostración de su teoría, lógicamente no van a estar ocupados en otra cosa como hacer una protesta, preocuparse de que les falta alguna de las condiciones que el gobierno les debería garantizar, que está siendo censurada la libertad de expresión, cosas así como esa. Entonces, bueno, yo creo que con esto, Rubén, ya podemos cerrar el programa del día de hoy. No sé si tienes unas palabras finales para antes de concluir. No, bueno, nada, agradecerte una vez más el haberme permitido participar de este programa el día de hoy y del anterior y de todos los que vengan. De verdad que te reitero que de las cosas que más disfruto es poder tener este tipo de charla. eh, bueno, no quiero calificarlas de intelectuales porque no me pongo en ese rango, pero No, sí, gracias por el ascenso. Sí, este, no, yo tampoco creería tanto, pero sí, sí, que invitan por lo menos a saber, ¿no? Porque son cosas que de pronto la gente no las conoce y no le interesa tampoco conocerlas. Y bueno, si podemos lograr que alguna gente se interese en saber de algún tema, de cualquier tema que sea, para mí eso es valioso, ¿no? Como es algo que yo disfruto tanto, el saber de cosas que me resultan interesantes, bueno, me gusta también que otras personas estén en esa misma onda en la que estoy yo. Y bueno, un placer, excelente. Vamos, Francisco. Y tenlo por seguro, Rubén, que vamos a seguir disfrutando de muchas de estas conversaciones, digamos, tanto contigo con la audiencia de nuestro programa. Y bueno, señores, no nos queda más que despedirnos por el día de hoy. Les trajimos un planteamiento sumamente interesante. Si de casualidad quiere que nos extendamos mucho más en la investigación argumentativa de todo lo que les presentamos el día de hoy, por favor, déjenos en la caja de comentarios en nuestro canal de YouTube. También pueden escribirnos al correo universo25. Estamos en las redes universo25@gmail.com. Me disculpan, estamos en las redes sociales en Instagram como @universo25.
en Instagram, TikTok y YouTube, @universo25. En Twitter estamos como @u25. Y nuestra invitación es para que nos veamos en el próximo programa, donde les vamos a traer temas interesantes, así como el que les hemos venido presentando. Por favor, también si tienen algún tipo de sugerencia, comentario inherente a la forma en que le estamos presentando el programa, si quieren ver secciones, si quieren ver, digamos, algún otro tipo de contenido presentado de una manera diferente, estamos totalmente abiertos a complacerles, a satisfacer lo que usted espera de nosotros. Que tengan muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, donde sea que estén, y nos vemos en el próximo episodio. Moderaron para ustedes el señor Rubén Sojo y Francisco Galíndez. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengan buen día.